Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de tu curso de programación en Python de cero a experto. La clase anterior vimos la importancia de los módulos, pero de los módulos que creamos nosotros mismos. Ahora es el turno de ver los módulos que Python ya cuenta, ¿verdad? Gracias a los diferentes desarrolladores que han introducido diferentes tipos de módulos de manera gratuita. Y es el turno de comenzar con este primer módulo de Python llamado Math. Nos proporciona funciones matemáticas definidas según los estándares del lenguaje de programación C. Las funciones del método math no pueden ser utilizadas con números complejos. Si quisiéramos trabajar con números complejos, deberíamos utilizar el módulo CMath que trabajaremos en el siguiente video. Voy a aclarar de inmediato que este video no se trata de enseñarle matemática, se trata de explicarle la potencia que tiene math, ¿verdad? Con sus diferentes tipos de variables, ¿verdad? Que nos van a proporcionar y nos van a ayudar a la hora de programar para evitar el cálculo matemático. Ya dicho esto, como les digo, no se trata básicamente de enseñarles lo que es, por ejemplo, una constante o cómo se calcula el número pi, sino que cómo obtenerlo básicamente. Así que sin más preámbulos comenzamos. Y lo importante es importar nuestro módulo math. Para eso ocupamos import math, lo compilamos y esto no nos da ningún problema. Y si quisiéramos ver cada una de las cosas que podemos hacer en este módulo, les recuerdo que con dir lo podemos obtener. Ya, y si se fijan, acá tiene mucho donde podamos nosotros ver. Ustedes pueden verlo detenidamente desde su casa, pero yo voy a empezar a trabajar o a mostrarles, mejor dicho, las más conocidas, ya para que ustedes puedan ver todo su potencial. Entonces vamos a partir con las constantes del módulo math. Y una constante básicamente vendría siendo el número pi, que como ustedes bien saben es 3,14 y una serie de números infinitos, ya, pero es más conocido como 3.14. Entonces, si quisiéramos obtenerlo, simplemente le diríamos math.pi y si se fijan nos devuelve dicho número. Lo mismo con el número e, que es 2.71, ¿verdad? Math.e nos devuelve dicho número. La constante la podemos obtener también con el método tau, ya que en su interior contiene 6,28. Si se fijan, math.tau nos devuelve dicha operación. Si quisiéramos también obtener el número infinito positivo, lo haríamos de la siguiente manera, math.inf, ya de infinito, y si se fijan, nos devuelve inf. Ya les voy a dejar como observación, ¿verdad? Que el infinito negativo puede obtenerse multiplicando menos 1 al resultado de math.if. Ya, otra manera también sería colocarle el guión negativo por delante y si se fijan, nos devuelve el infinito de manera negativa. Ya, y el último atributo del método math es NA, que lo vamos a utilizar en futuros videos. Ya es muy utilizado sobre todo para la representación gráfica, ¿verdad? Cuando ocupamos pandas, que no me voy a adelantar un poco, pero los NA los vamos a ver bastante, sobre todo a la hora de importar bases de datos o CSV. Pero básicamente NA es que no contiene número, no contiene valor. Entonces math.na, si se fijan, nos devuelve NA. Lo dejo cordialmente invitados a que se suscriban, que activen la campanita de notificación, ya que eso les ayudará a ser notificado cada vez que yo suba un nuevo video. Como siempre, les pido que lo compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales, ya que eso me ayuda un montón. Tenemos también el método de módulo math, ¿verdad? Que básicamente la parte entera de un número, ¿ya? Y la parte entera de x, dado un número real x, se define su parte entera como el mayor número entero menor o igual a x, ¿verdad? Entonces, para obtener la parte entera de un número real, podemos utilizar el método .floor, ¿ya? O floor, ¿ya? X es igual a 3.8 y para obtener la parte entera, ¿verdad? La haríamos con math.floor o floor, ¿verdad? Entre paréntesis la x. Entonces si yo compilo esto, me dice que la parte entera es 3. Y la parte entera por exceso de x, dado un número x
real, ¿verdad? Se define la parte entera por el exceso como el menor número entero mayor o igual que x. Y lo mismo, para poder obtener en este caso vamos a ocupar la palabra reservada o el método, ¿verdad? Sale. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar el mismo ejemplo donde tenemos 3.8 que es el valor de x y si le colocamos mat.sale de x, ¿verdad? Nos va a devolver en este caso que es 4. Existen otras funciones más que dado un número real nos devuelve la parte entera. Se trata de la función de truncamiento, ya esto el truncado también es muy utilizado dentro de la programación, ya, y para truncar un número utilizaremos el método trunc. Entonces tenemos el mismo 3.8 mat.trunc y si se fijan nos va a dar 3. Los dejo cordialmente invitados a que visiten mi sitio web www.tectroya.cl, ya que en él estoy subiendo cada uno de estos videos y como siempre también tiene la caja de comentarios para que ustedes si tienen dudas consultas me la dejen desde ahí. Obviamente me lo pueden dejar acá desde YouTube, tienen las dos opciones, pero además tengo todos mis trabajos de manera freelance por si en el futuro requieran de mis servicios. Continuamos ahora viendo un poco lo que es la aritmética y para calcular el resto de x entre y, siendo que x y y son números reales, se prefiere usar el método fmod, ya que al operador del residuo, ya si se acuerdan cuando partimos con esta clase, pues el primero tiene mucha más precisión que tratar con dos números reales. Entonces x tiene un valor de 6,25 e y de 1,5. Si yo hago mat.fmod de x e y, me da como resultado el 0,25. Y esto lo podemos corroborar de la siguiente manera. Si x, ¿verdad? Que el número que está acá arriba es igual a mat.flor de la x, ¿verdad? Dividido por la y multiplicado por la y más mat.fmo de x e y, esto nos va a decir que es verdadero. Los dejo cordialmente invitados a que me sigan en Twitter y en Instagram, que contiene el mismo arroba, que es @tectroy. Así que si no los sigo, me avisan para seguirlos de vuelta. Dado un objeto iterable, por ejemplo, podría ser una lista de números reales, el método fsum calcula la suma de todos los elementos de dicho iterable de forma precisa en coma. ¿Y por qué hablo de preciso? Porque aquí ocurre algo bastante elocuente. Voy a crear una lista L que sea es igual a 0.1, ¿verdad? Multiplicado por 10, por lo tanto me va a multiplicar 10 veces lo mismo. No es que me vaya a multiplicar 1 por 1, sino que me lo va a repetir 10 veces, ¿verdad? Voy a imprimir la lista para que ustedes lo vean. Ya para que le quede más claro, ahí está la lista. Si se fijan, tengo 10 veces repetido el 0,1. Y ahora si yo el resultado de la suma lo hago a través de súmame todos los que están en el L, si se fijan como resultado me da 0,99 periódico. En cambio si ocupo el mat.fsum de L, me lo va a decir que es 1, ¿ya? Así que ojo con esto, porque en matemática una décima puede variar mucho el resultado. Entonces con el método modf conseguimos la tupla de parte decimal y la entera de un número real x. Entonces si tenemos modf de 3,75, por una parte nos va a devolver la parte entera que vendría 3 y la parte decimal, perdón, que sería 0,75. Vamos a ver ahora lo que son las potencias y logaritmos. Y el método x ya nos va a devolver el número e elevado a la x, donde x es el valor indicado por parámetro. Entonces mat.x elevado a 2, ¿verdad? Nos dice que es 7,38. Pero ustedes me van a preguntar de dónde sale este número. Bueno, recordemos que al principio yo les expliqué que Python en el módulo mat, ¿verdad? Tenía un propio atributo que era la e. Si se acuerdan, voy a retroceder acá arribita del todo. No estaba tan arriba, no está, acá está E, y si se fijan era 2,71, ¿verdad? Entonces básicamente es ese mismo número que lo estoy elevando al cuadrado, ¿ya? Para poder ver esto que funciona, si se fijan, E, voy a tomarlo así como mat.x elevado a 1, por lo tanto nos va a devolver el mismo número que era 2,71 y mat.e es el mismo número, así que básicamente este número es elevado a 2, ¿verdad? O elevado al cuadrado
para que nos dé dicho resultado. Y pasando ahora, y ya estamos finalizando, ¿verdad? Este video, ¿verdad? Este curso tutorial, vamos con el método log que nos devuelve el resultado diferente según los argumentos proporcionados. Ya esto es de logaritmo. Entonces, si solamente indicamos el número x al que queremos aplicar el logaritmo, entonces se nos devolverá el resultado de calcular el logaritmo neperiano, que verdad que vendría siendo el logaritmo en base a la e, que ya lo acabamos de ver cuál es el número, ¿verdad? De x. En cambio, si introducimos dos parámetros, el primero será el número x al que le aplicaremos el logaritmo y el segundo será dicha base. Si queremos entonces calcular el logaritmo neperiano de 30, ¿verdad? Simplemente lo hacemos mat.log de 30 y si se fijan me da es el resultado de 3,4. Lo mismo si quisiéramos el logaritmo en base de 10 de 100, lo haríamos, ¿verdad? Ingresando primero el parámetro 100 y luego el parámetro 10 y si se fijan me da 2. Y eso es correcto, ya que 10 al cuadrado da 100. El otro método sería logaritmo 2, que nos devuelve el logaritmo en base a 2 de x, de log, ¿verdad? Siendo x el número real introducido por parámetros. Si se fijan, mat.log2 de 1024 nos va a devolver que esto es 10. Y lo mismo si yo quisiera hacerlo de esta manera, ¿verdad? Si ocupamos el método de log sin el log2, simplemente de log, le ingresamos el parámetro, ¿verdad? De 1024 elevado a 2, que en este caso sería aquí mismo si se fijan, y nos va a devolver el mismo resultado. Dos formas de llegar, obviamente si lo vamos a elevar a 2, ¿verdad? O lo vamos a elevar al cuadrado a base 2, simplemente conviene más utilizar esta línea que esta, obviamente. Del mismo modo existe el método log10, que es para calcular el logaritmo en base a 10. Ya vamos a repetir el ejercicio, perdón. Acá estaría mat de log de 10 de 100, si se fijan me da 2, que sería lo mismo que utilizar mat.log sin el 2, ¿verdad? De 100. Y aquí es con el 10, ¿ya? Porque ojo que este lo eleva a 10 la base. Y si se fijan, nos da el mismo resultado. Con el método POU, que ya lo hemos visto en clases anteriores, nos calcula la potencia de x a la y, siendo x el primer parámetro que le indiquemos a la e y el segundo, ¿ya? Y el segundo, perdón, me expresé mal. Entonces, el mat.POU sería de 2 de 10, ¿verdad? Esto nos va a devolver los mismos 1024, que sería lo mismo que colocar 2x a la 10, ¿verdad? XX no, perdón, por, ¿verdad? El signo de asterisco, perdón. 2 asterisco asterisco 10 nos daría exactamente el mismo resultado. Esto de una manera mucho más elegante y más amigable de ver. También tenemos el método SQRT. Aplicado a un número n, nos va a devolver la raíz cuadrada de dicho número entero n. Ya este método también lo ocupamos bastante en la programación. Entonces mat.sqrt de 25 nos va a decir que su raíz cuadrada es 5. Y ahora sí, ya para ir finalizando, tenemos lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Se acuerdan que esto lo pasaron en el colegio, en la universidad, ¿verdad? La preparatoria, no sé cómo se le llama en su país, pero fue bastante utilizado a la hora de aprender matemática. Bueno, también lo podemos sacar de esta manera. Y para calcular para calcular el máximo común divisor de dos números utilizamos la sigla GCD. Entonces si yo coloco el 14 con el 7, me dirá que en este caso es 7. Lo mismo de 27 con 16 nos va a devolver el 1. Y para calcular el mínimo común múltiplo de dos números lo vamos a hacer de la misma manera, ya con la sigla LCM. Ojo que esto está disponible solamente desde la versión, esto lo voy a hacer un salto de línea para que se entienda. Ahora sí, desde la versión 3.9 de Python. Entonces hacemos la misma operación. Aquí nos dice que vendría siendo el 14 y en este caso el 432. El valor absoluto para calcular dicho valor de un número real x utilizamos el método FABS, ¿ya? Entonces si tenemos el menos 3,14 menos 3,14, si queremos el valor absoluto utilizamos este método y si se fijan nos ha quitado dicho número negativo. Y hablando de los signos, ¿verdad? Dado dos números reales entre x e y, si utilizamos el método .copysync obtendremos como resultado el valor absoluto del primer parámetro introducido, que vendría siendo la x,
pero con el signo dado por el segundo parámetro y. Entonces la x aquí es 7,3 y la y es menos 4,5. Si yo utilizo este método me va a devolver menos 7,3. Así que también es bastante útil a la hora de querer cambiarle los signos. Ya esto es matemática pura. Como les digo, no me voy a detener explicándole qué es lo que hace realmente por debajo cada uno de estos módulos, ¿verdad? Del método MAT. Pero sí es importante que ustedes los manejen, ya que les va a quitar bastante dolores de cabeza en vez de estar calculando, ¿verdad?, los valores absolutos. Simplemente con un método, ¿verdad?, dentro del módulo MAT lo podemos solucionar. Así que nada más, chicos, no me alargo más, dejo el video hasta aquí. Como siempre, una manito arriba, suscríbanse, si pueden compártanlo con todos sus amigos en todas sus redes sociales, y siempre les pido que por favor los que puedan obviamente se suscriban a lo que es miembros del canal, ya que todo lo recaudado será en beneficio de este. Y ahí es barato, hay tres alternativas, perdón, que ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Ahí antes, sin compromiso, leerlas bien, ver las garantías que tienen cada una y tómenlo también como que fuese una donación por mi trabajo. Así que nada más, chicos, como siempre nos vemos en la próxima entrega, donde vamos a ver también ahora el siguiente módulo, que vendría siendo CMAT, ya que es para números más complejos, como lo expliqué arriba del todo, ¿verdad? Vamos a hacer una pincelada de eso porque es mucho más complejo, la verdad, pero quiero que ustedes más o menos entiendan el potencial que tiene este módulo. Así que nada más, chicos, dejo el video hasta aquí, nos vemos en la próxima entrega, que estén todos muy bien, adiós.